Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos. En esta oportunidad vamos a ver un programa que tenemos presente en el editor, que vamos a repasar todo el código, el cual ya he realizado por cuestiones de tiempo, porque si no el video se va a hacer demasiado extenso. Estamos viendo un programa en COBOL con sentencias internas en SQL. Es un tipo de programa SQL-CBL. Este programa también realiza altas, modificaciones y bajas sobre el archivo físico de personas F002, pero lo hace a través de sentencias SQL. Tiene la misma lógica funcional que tiene el programa COBOL P002-CBL que vimos en videos anteriores. El código de este programa que estamos viendo se copió del programa P002-CBL íntegramente y luego se procedió a hacer las adecuaciones o modificaciones que iban siendo necesarias hacer. Vamos a repasar el código del programa entonces. Vamos a bajar aquí en la sección donde declaramos los objetos que vamos a emplear, los archivos, por ejemplo, vemos que quitamos el archivo físico F002. He colocado asteriscos en esta columna anulando estas líneas de código. Quité la declaración del archivo físico F002, porque como es un programa del tipo COBOL SQL-CBL, va a realizar operaciones sobre el archivo físico F002 y no es necesario hacer esta declaración en la cabecera del programa. No es necesario declarar el archivo en la cabecera del programa. Entonces solamente nos queda el otro objeto o el otro archivo que es la pantalla B002. Lo mismo en la sección File Section, donde copiamos y traemos las descripciones de los objetos a nuestro código de programa. Quité la parte de la FD, la File Description, del objeto que es el archivo físico F002 también. Quedó solamente el objeto que es el archivo de pantalla B002. Con asteriscos acá, en esta columna, estoy anulando estas líneas de código y quedan como comentarios o líneas de código anuladas. Continuamos bajando. Otra cosa que aquí tuve que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el registro de pantalla, al dato que es el documento único, en el registro de pantalla, como dato en la pantalla, que era numérico 9, numérico de 11 posiciones enteras, sin decimales, le agregué como prefijo en la declaración la S de signo. ¿Qué quiere decir? Que este dato tiene signo. Los datos numéricos en realidad siempre tienen signos.
¿Por qué lo hice a esto? En el caso de este dato, el dato documento único, el signo va a ser o positivo o negativo, pero como se trata de un documento único, por supuesto, va a ser siempre positivo. En caso de que fuesen importes, por ejemplo, puede llegar a asumir signos negativos, además de poder tener signos positivos. Hago esto con los datos que luego, datos que son del tipo numérico, debo agregarle la S del signo a los datos que luego voy a necesitar utilizar y emplear en las sentencias SQL que voy a tener internamente en el programa. Si sigo bajando, por ejemplo, lo mismo hice con este dato, que es un dato que declaré en Working, que es la fecha, que está organizado en el formato centuria, año, mes y día, que yo aquí este dato lo utilizaba o lo utilizo para pasar la fecha de pantalla y dejarla justamente en este formato, centuria, año, mes y día. También le coloco el signo, porque luego a este dato lo voy a emplear en sentencias SQL. Y es un dato numérico de 8 posiciones. Lo mismo, acá tengo una fecha, WFAUD, que tuve que declarar, nueva. Este dato es nuevo y este dato me va a servir para capturar la fecha del sistema, para registrar esta fecha como dato de auditoría, en los datos del archivo, que va a ser la fecha de la alta del registro o la fecha de la modificación del registro. También es numérica, le coloqué el signo. Luego aquí lo mismo hice con el dato horas, minutos y segundos, que aquí capturo la hora, los minutos y los segundos del sistema, le coloqué el signo a esta variable que es numérica, porque la voy a registrar a esta información, la voy a emplear en una sentencia SQL sobre el archivo. Vamos a seguir bajando. Esto ya es código que venía del programa anterior, el programa P0012BL. Acá lo que tuve que agregar es una sentencia de declaración que voy a usar SQL. Esto, acá puse un comentario, declaramos el include para el uso del SQL, para poder usar SQL. Ustedes fíjense en que yo acá siempre las sentencias SQL comienzan con exec espacio SQL en-exec. Punto. Y aquí, por ejemplo, include SQLCA, que esto lo necesito incluir para poder utilizar el SQL y hacer sentencias SQL dentro de este programa en COBOL. Fíjense en las líneas de secuencia del código, cómo vienen las líneas de secuencia, luego continúan acá, y estas líneas que yo declaro o que escribo que son parte de SQL, digamos, al costado dice SQL. Continuamos. Aquí declaramos una nueva variable que la vamos a utilizar para contar la cantidad de registros hallados con select. Vamos a hacer un select dentro de este programa, ya lo van a ver. Entonces defino una nueva variable a nivel 0,1 que la llamo W, el prefijo W por working, canreg, cantidad de registros, que es un pic numérica de 9 con 6 posiciones enteras, y le coloco también el signo porque la voy a emplear en sentencias SQL. Y le doy un valor inicial, value 0. Bueno, luego voy a utilizar la linkage section porque va a entrar por parámetro
como un valor de entrada el nombre del usuario, que se lo va a pasar un CL, un programa CL que va a invocar este programa, le va a pasar el nombre del usuario, y aquí pongo en uso, aquí en la procedura de división, ese parámetro, lk-user. Bueno, ya acá comenzamos con los nombres de párrafo del programa y comenzamos encontrando, bueno, el viejo código que ya estaba en nuestro programa P002CBL y lo dejamos tal cual. Acá abríamos el archivo de pantalla, limpiábamos todos los datos del registro de pantalla, colocábamos los valores de los indicadores como los necesitábamos colocar, y aquí colocábamos el registro de pantalla en pantalla para que el usuario ingresase el número de documento. Podía presionar F3 y se iba a un nombre de párrafo, finalizo, donde terminaba la ejecución del programa. Luego, si no presionaba F3, esto es el mismo código que ya estaba, validábamos que el documento único que ingresaba por pantalla no podía ser 0, sino marcábamos que había un error. Si ingresaba un documento diferente de 0, que era válido, continuaba. Bueno, acá ¿qué hacíamos antes? Que anulamos estas líneas. Quitamos la apertura del archivo. Aquí el Open Input Output y -O del archivo físico F002 lo quitamos, porque así como lo quitamos en la parte de la cabecera en la declaración, tampoco tenemos que abrir el archivo. Aquí abajo lo que hacemos es también quitamos estas líneas de código viejas del programa P002CBL, que lo que hacían era mover el dato de pantalla, que era el documento único, al dato del archivo documento único, para realizar una lectura por ese número de documento y buscar ese número de documento si existía, para, si no existía, ir a un nombre de párrafo que se llama no existe, hasta el nombre de párrafo fin no existe, para hacer la alta de ese documento, de esa persona. En cambio, si existía, íbamos a un nombre de párrafo que se llama existe, hasta el nombre de párrafo fin existe, para modificar los datos de ese registro que existe o proceder con la baja del mismo. Quitamos este código y en su lugar agregamos este nuevo código, empleando sentencias SQL. ¿Qué hacemos? Un exec SQL en -exec. Y dentro de esto decimos lo siguiente. Vamos a seleccionar de nuestro archivo físico F002 de personas de la librería AACDTA los registros en donde en el archivo el dato F2DU, el documento único, sea igual al dato WP1DU de pantalla, el documento único ingresado. Siempre como prefijo a los datos estos se le pone 2 puntitos. Y hacemos de esa selección, contamos la cantidad de registros que selecciona. Y el resultado de esa cuenta la guardamos en la variable que antes vimos, que declaramos en la working, wcanreg, que también le colocamos los 2 puntitos. Esto equivale a esta lectura. Entonces, a continuación decimos, si wcanreg es igual a ceros, quiere decir que no encontró ningún registro que tuviese el documento único igual al que ingresó por pantalla.
entonces vamos al párrafo no existe hasta el párrafo fin no existe para proceder con la alta, como lo hacíamos antes. Si no, si wcanreg es igual a 1, encontró un registro, o sea, ese registro existe, vamos a un nombre de párrafo, como hacíamos antes, que es existe hasta fin existe, que ahí procedíamos con la modificación o con la baja. Cerramos este endif y cerramos aquí este endif. Luego aquí continúa, esto ya estaba antes en el viejo programa, este código, y aquí también, como quitamos el open del archivo físico, quitamos el cierre del archivo físico F002, la sentencia de código donde cerramos el archivo físico. Y vuelve. Esto ya estaba como antes, el finalizo donde cierra el archivo de pantalla y termina el programa. Continuamos avanzando en el código. Bueno, ya estamos en el párrafo no existe, que es el caso de la alta, cuando viene a dar la alta. No existe la persona y hay que hacer el alta. Bueno, este código es el mismo código que teníamos antes. Aquí lo que hace es colocar el registro de pantalla en pantalla. Si presiona la tecla de función F3 para salir del alta, se va al final del párrafo fin no existe y sale de la alta. Caso contrario, sigue y valida que el apellido y nombre que ingresa el usuario por pantalla, como lo hacía antes el otro programa, esto quedó igual, no deba ser igual, tiene que ser distinto de espacios. Si no, ponemos un error. Luego va un nombre de párrafo, esto también quedó igual, donde validábamos la fecha de nacimiento, podía dejarla en 0, pero si ingresaba una fecha de nacimiento la validábamos. Cuando volvía del párrafo donde hacía la validación de la fecha, preguntábamos si había un error con esa fecha que había ingresado. Si había un error, nos deteníamos y marcábamos el error, caso contrario, continuaba. Aquí, a continuación, antes, lo que hacíamos, que no está más, es invocar a un párrafo donde lo que restaba por hacer era pasar la información de la pantalla, del registro de pantalla, a el registro del archivo para grabar el registro. Aquí he creado un nuevo párrafo que tiene parte de ese código, pero lo cambié de nombre, que es un párrafo que lo que hace es formatear la fecha de pantalla que se ingresó por pantalla para que quede en el formato se ingresa día, mes, centuria, año. Entonces damos vuelta a esa fecha y la colocamos en el formato centuria, año, mes y día, porque de esa manera debemos registrarla en el archivo. Luego aquí ya vamos a ver este párrafo que está más abajo. Luego aquí también llamamos a un párrafo por el tema de los datos de auditoría, que esto también estaba, que lo que hacemos es capturar la fecha del día y la hora del día para registrarlas en el archivo también. Aquí quitamos estas líneas de código que lo que hacían eran grabar el nuevo registro que se está dando de alta en el archivo físico F002. Y esas líneas las reemplazamos por estas nuevas líneas de código. De vuelta acá al costado dice SQL, ve, hay ejec SQL en ejec. ¿Qué es lo que hacemos acá? Estamos hablando de un alta. Colocamos insert, todas las sentencias SQL es select, por ejemplo,
insert, podemos presionar F4 y vamos completando todos estos parámetros o datos que ustedes aquí ven. Insert, ¿qué va a insertar? En la tabla F002 de la librería AAC-DTA, un registro dándole entre paréntesis a estos datos del registro del archivo físico F2DU, el documento único, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, el usuario que hizo el alta en este caso, la fecha de la alta, la hora de la alta, los siguientes, cierra los paréntesis, los siguientes valores. Y aquí vienen los datos con los dos puntitos en el mismo orden que están informados acá. O sea, este dato, WP1DU, el documento único, va a completar a este dato, WP1 apellido y nombre va a calzar con este dato, luego WP1 apellido y nombre va a calzar con este dato, aquí la dirección va a calzar con este dato, y así el teléfono, luego tenemos la fecha de nacimiento, que es el dato que tenemos en Working, que está formateado de pantalla, que es Centuria, año, mes y día, luego tenemos el usuario, que es el dato, que es el parámetro que entra al programa, LK-user, luego tenemos la fecha que capturamos del sistema, de la alta sería en este caso para los datos de auditoría, y también la hora de la alta. Y así estamos insertando el nuevo registro. Seguimos y termina el párrafo fin no existe. Termina la parte de la alta. A continuación teníamos la otra posibilidad de que el registro sí existiese. Entonces íbamos a estar en presencia de que podíamos encontrarnos con una modificación o una baja. El párrafo existe. Lo primero que tuvimos que agregar también acá como nuevo código es lo siguiente: ejec SQL en ejec. Son sentencias SQL y acá estamos haciendo una selección de datos del archivo F002 de la librería AAC-DTA, en donde el dato de archivo F2DU, el documento único, sea igual al dato de que se ingresó por pantalla, dos puntitos siempre adelante, WP1DU, al documento único. ¿Y qué seleccionamos para traer? El documento único del archivo, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Into, ¿en qué variable? En el mismo orden en que colocamos estos datos, aquí va a caer el número de documento, aquí va a caer el apellido y el nombre, aquí la dirección, aquí el teléfono, aquí la fecha de nacimiento. Y así traemos la información con este select a estos datos, que son los datos que tenemos en pantalla. Luego aquí nos vamos a un nombre de párrafo donde también hacemos un formateo de la fecha, pero en este caso del archivo. Es decir, del archivo la recibimos en formato Centuria, año, mes y día. Y la vamos a formatear y cambiarle el formato a día, mes, Centuria y año, porque así lo ve el usuario por pantalla. Luego el código sigue igual, colocamos que con F6 va a poder modificar o con F7 hacer la baja, colocamos el registro de pantalla en pantalla y aquí decimos, si presiona F3, el operador, el usuario, sale de este párrafo, se va al final del párrafo fin existe y sale de la modificación o baja. Caso contrario,
Si presiona F6, que era la modificación, esto está todo igual como tenía en el otro programa. Va a un nombre de párrafo donde hacía la modificación. Si presiona F7, va a un nombre de párrafo donde hacía la baja. Luego de venir de la modificación, iba al final del párrafo y terminaba. Luego de venir de la baja, iba al final del párrafo y terminaba. Y si no presionaba ni F3, ni F6, ni F7, que era lo único que podía presionar, volvía y se quedaba mostrando la pantalla hasta no tanto presionara F3, F6 o F7. Las únicas opciones que tenía el usuario para hacer. Entonces, aquí venimos y, por ejemplo, tenemos el párrafo donde realizamos la modificación. Modifica datos de persona. Esto quedó igual. ¿Qué hace? Coloca en pantalla el registro de pantalla con la información a modificar. Y si presiona F3, sale de la modificación. Si no presiona F3, va a modificar la información. Puede modificar el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento. Entonces, al igual que en la alta, hacemos las validaciones que ya estaban también en el otro programa, en el P002CBL. Validamos que el apellido y nombre que ingresa por pantalla no sea igual a espacio, sino ponemos que hay un error. Vamos a validar a un nombre de párrafo que la fecha de nacimiento sea correcta. Si la deja en 0 está bien, pero si ingresa una fecha de nacimiento, que sea una fecha correcta. Como es un dato numérico, hay que validar que dentro de ese dato numérico el día esté bien, el mes esté bien, centuria y año estén bien. Cuando vuelve de este párrafo, sabemos si la fecha de nacimiento es errónea o no. Si es errónea, nos detenemos y marcamos el error y nos quedamos allí. Si no, continúa. Si continúa, formatea la fecha de pantalla que ingresó, que la ingresó en formato día, mes, centuria y año, pasándola a centuria, año, mes y día para registrarla de esa manera en el archivo. Y también a continuación luego va al párrafo donde va a recuperar del sistema la fecha y la hora para registrarla como datos de auditoría. En este caso sería la fecha de modificación de datos y la hora de modificación de datos. Luego continúa, porque estamos en la modificación. Acá quitamos el viejo código que lo que hacía era un rewrite. Regrababa, actualizaba la información del registro según las modificaciones que hizo el usuario. Y en su lugar colocamos estas nuevas líneas de código que son la sentencia SQL. EJEC SQL en EJEC. ¿Qué hacemos en este caso? Un update, podemos presionar F4 y vemos cómo es todo esto, en donde decimos que vamos a actualizar el archivo físico F002 de la librería AACDTA para el caso o en donde el documento único del archivo sea igual al documento único de la pantalla. ¿Y qué vamos a setear? ¿Qué vamos a cambiar de ese registro? El apellido y nombre del archivo con el dato, apellido y nombre que ingresó. La dirección con la dirección que ingresó. El teléfono con el teléfono que ingresó. La fecha de nacimiento también con la fecha de nacimiento formateada en el formato que ingresó, que la convertimos a centuria, año, mes y día. El usuario que efectuó la operación de modificación, que es el dato del parámetro que ingresa por programa, la fecha de modificación, que la capturamos también en este dato, y la hora de modificación. Y aquí termina el párrafo fin modifica.
terminamos con la modificación. Aquí tenemos luego el párrafo para el caso de la baja del registro de persona. En el caso de la baja, cuando presionaba F7, nos veníamos a un nombre de párrafo, baja, en el cual pedíamos que el usuario o el operador que estaba operando el programa confirmara la baja. Entonces mostrábamos el registro de pantalla en pantalla y le pedíamos que volviese a presionar F7 para confirmar que sí efectivamente quería hacer la baja. Si presionaba F3, nos íbamos al final del párrafo sin realizar la baja, y si presionaba F7 que quería confirmar la operación de baja, hacíamos la baja. Pero acá quitamos el viejo código donde hacíamos antes el delete del registro del archivo F002 y colocamos en su lugar una sentencia SQL, exec SQL en exec, y la sentencia es un delete. ¿Delete de qué? Del archivo físico F002 de la AACDTA, de la librería AACDTA, del registro en donde el documento único es igual al documento único ingresado por pantalla. Y luego se va al nombre de párrafo fin baja. Si no presionó ni F3 ni F7, vuelve y queda aquí. O presiona F3 o presiona F7. Es todo el mismo código del programa P002CBL, pero que fuimos modificando y reemplazando las sentencias de operación sobre el archivo cuando grabamos un nuevo registro, regrabamos modificaciones o borramos un registro por sentencias SQL. Introducimos aquí sentencias SQL en un programa COBOL. Luego termina el párrafo fin baja y bueno, y acá tenemos el párrafo formateo fecha pantalla, que como les decía lo que hace es la fecha de pantalla que está o se ingresa con el formato día, mes, centuria y año, la cambiamos al formato centuria, año, mes y día para registrarla así en el archivo. Aquí está el código. Luego tenemos el formateo fecha para desde el archivo. Es decir, la fecha del archivo que está con este formato centuria, año, mes y día, la cambiamos al formato día, mes, centuria y año para poderla mostrar en pantalla en ese formato. Y acá lo que hacemos es, anteriormente, el dato que está de la fecha, día, mes, centuria y año, lo pasamos, lo damos vuelta, que quede centuria, año, mes y día en esta variable para luego utilizarla en las sentencias SQL para grabar un nuevo registro de fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento o actualizar sobre un registro ya existente la fecha de nacimiento, si está bien ingresada. Este párrafo ya lo conocemos del programa anterior, que lo que hace es mostrar la pantalla, colocar el registro de pantalla en pantalla. Luego acá está el párrafo válido fecha, que está tal cual en el párrafo, en el programa COBOL P002CBL, el anterior, que validaba toda la fecha de nacimiento, que podía dejarla en ceros, pero que si ingresaba un valor diferente de 0, había que controlar en ese dato numérico de 8 que el día, que el mes, que la centuria y el año fuesen correctos, que fuese una fecha válida. Y aquí tenemos el último párrafo, que es datos de auditoría, donde capturamos del sistema en la variable WFAU, fecha de auditoría, la fecha de auditoría,
que está en 6 posiciones porque el sistema nos devuelve año, mes y día. A la parte de adelante le colocamos la centuria 20 y ya tenemos la fecha. Y luego capturamos aquí en esta variable W de working, el prefijo, H, horas, minutos, segundos y centésimas, la hora, y la pasamos a esta variable porque solo necesitamos la parte de las horas, los minutos y los segundos, que eso es lo que registramos en el archivo, pero esta vez lo hacemos todo esto mediante sentencias SQL. Bueno, hemos repasado el programa. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a salir. Vamos a salir. No hemos tocado nada en realidad. No está compilado. Vamos a compilarlo. Aquí está el programa. P002 SQL CBL. Es del tipo, en vez de ser CBL, es del tipo SQL CBL. Cuando uno comienza a editar y a hacer un miembro de este tipo, en vez de ponerle CBL como tipo de miembro, le pone SQL CBL. Y luego el texto descriptivo. Actualiza datos de persona en COBOL con SQL. -SQL. Y ustedes ya vieron cómo es el código. Ahora vamos aquí en opción a introducir 14 para compilar el código y crear, si todo resulta bien, el objeto. Presionamos F4. Vamos a crear el programa SQL COBOL, CRT SQL CBL, estamos invocando este comando que tiene este nombre, el programa va a tener el mismo nombre el objeto y lo vamos a alojar en la biblioteca el objeto AACOBJ. Dejamos todos estos parámetros como están, damos entrada, sustituir programa, no existe un viejo objeto, así que no es necesario colocarle que sí. Le damos entrada y está compilando nuestro código de nuestro miembro SQL COBOL P002 SQL CBL. Está demorando, se ve que es posible que resulte satisfactorio. Bueno, muy bien, la compilación ha resultado exitosa. El programa P002 SQL CBL ha sido creado en la biblioteca AACOBJ en tal fecha y hora. Si aquí colocamos SP o aquí work SPLF, trabajar con archivos de spool, nos vamos a ver el listado de la compilación. Aquí está. Aquí colocamos la opción 5 para visualizar la compilación. Aquí en control colocamos B para ir al final, B de botón. Y aquí nos dice que el programa ha sido creado. Miren, no tenemos ningún error. Fin de fuente, fin de mensaje, no hay ningún mensaje, ningún error, ningún warning, más que bien, digamos. Satisfactorio. Bueno, salimos de acá y ahora lo que nos resta, que lo podemos hacer ahora, es entrar al objeto CLP source, que es donde tenemos los CLP para invocar programas CL, y aquí tenemos un CL que es el J002 que lo utilizábamos para invocar al programa. Aquí ven
declaramos la variable usuario, luego en esa variable user, ampersand se coloca en un CL como prefijo user, recuperamos de los atributos del trabajo el valor del usuario. Luego adicionamos las librerías AAC-Object y AAC-DTA. Con el mandato monMessages capturábamos si había un posible error de que la librería ya estaba adicionada para que no se cortase el CL y no diese error y continuase. Y luego aquí invocamos al programa que quedó anterior, que probamos, que era el programa P002RPG, que era el programa que hacía altas, bajas y modificaciones también sobre el archivo físico F002 de personas, pero en RPG, y que le pasaba el usuario. Y luego aquí quitamos las librerías, removíamos la librería AAC-Object y la AAC-DTA. Por si llegaba a dar un error, que no debería darlo, colocábamos el mandato monMessages para evitar que el CL se cortase, pero las librerías deberían estar y las debería remover y no debería producirse el error. Y finalmente en PGM, final del CL. Aquí en donde dice call, vamos a presionar F4 y vamos a cambiar y vamos a poner P002 SQL CBL. Vamos a colocar el nombre de nuestro nuevo programa que acabamos de ver y de compilar y crear el objeto de la librería AAC-OBJ, y que va a recibir, le vamos a enviar como parámetro de entrada el usuario que lo va a necesitar, el nombre del usuario que está operando con el sistema. Muy bien, hecho este cambio, presionamos F3 para salir, grabamos los cambios, le ponemos que sí, la Y, y ahora con 14 aquí en opción, compilamos el CL. Presionamos F4 y creamos el CL con los cambios en la librería AAC-OBJ y sustituimos el viejo programa u objeto, CLP J002. Ahí está compilando. Y me dice que efectivamente ha sido creado en la biblioteca AAC-OBJ el CLP J002. Si aquí me voy al spooler a trabajar, aquí veo la compilación. Si entro con 5 a visualizarlo, me voy con B de botón al final, tengo un total de 0 errores también, y me dice que ha sido creado en la biblioteca AAC-Object. Ya tengo listo para en el siguiente video comenzar a realizar las pruebas, a ejecutar y a probar este programa P002 SQL CBL que estuvimos repasando y luego creamos el objeto y que lo vamos a llamar desde este CL al programa, que va a ser lo mismo que hacía el programa P002 CBL, pero este programa va a hacer altas, bajas y modificaciones de registro sobre el archivo físico F002 usando sentencias internas que hemos empleado en el programa que reemplazan a las viejas sentencias SQL. Reemplazamos la sentencia write, que es adicionar un nuevo registro, grabar un nuevo registro, por insert. Reemplazamos la sentencia rewrite, que es regrabar, por la sentencia update SQL. Y colocamos la sentencia SQL delete, en vez de borrar directamente desde el programa adentro. Quitamos la declaración del archivo, quitamos el open, quitamos el close, quitamos todas esas cuestiones que ustedes estuvieron viendo que repasamos en el código. En el siguiente video vamos a continuar, incluso vamos a tener que ver otra cuestión también para que pueda funcionar el SQL, que también nos vamos a detener en ella, para que puedan funcionar de manera efectiva las operaciones de insertar, actualizar, borrar registros. Vamos a tener que ver eso.
Muy bien, así que hemos llegado hasta aquí. Este ha sido, digamos, la primer parte del video. Espero que se haya comprendido todo lo que expliqué. Cualquier cosa, si no, por favor, me lo dejan junto a los comentarios del video, que con todo gusto les voy a responder lo que ustedes me escriban. Les agradezco mucho por haber visto el video. Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente video.